Tras completar mi misión con éxito, me convertí en el primer amor de la heroína. El sistema curó mi enfermedad terminal como lo había prometido, borró todo rastro de mí y me envió al extranjero. Pensé que no nos volveríamos a ver, pero 6 años después, ese mismo sistema me encontró de nuevo. Decía que ahora tenía el rol del villano rival que requería mi presencia. Cuando me vuelva cruel, despiadado y codicioso, Chloe, ¿me seguirás amando? El avión aterrizó lentamente en el aeropuerto JFK. El tráfico y los rascacielos de Nueva York se desplegaron ante mis ojos. Miré el paisaje por la ventana y respiré hondo. Si el sistema no me hubiera amenazado con la aniquilación, de ninguna manera habría aceptado volver. Después de todo, nuestra ruptura fue terrible. Me había perseguido hasta el aeropuerto, con las comisuras de los ojos enrojecidas, gritando mi nombre una y otra vez por la terminal abarrotada, rogándome que no me fuera. 49 veces, cada grito lleno de desesperación. Pero no recibió respuesta, ni siquiera cuando desaparecí al final del control de seguridad. Estaba tan enamorada de mí en aquel entonces, tan enamorada que incluso cuando le dije en la cara que solo me había acercado a ella por su dinero, no le importó en absoluto. Vendí todo lo que me había dado, incluso ese anillo, y me subí a un avión a otro país. Antes de bloquearla en Facebook, le dejé un último mensaje. Lo siento, Chloe, solo era por diversión. ¿De verdad te lo tomaste en serio? En el aeropuerto, la pequeña estaba encorvada, al borde de un colapso total, con lágrimas calientes corriendo por su rostro una a una. Ya la habían marginado y se hablaba de ella por ser la hija ilegítima de una familia adinerada, y ahora la única persona que la había apoyado también la había abandonado. El único rayo de luz en su opresiva vida se extinguió repentinamente, un golpe devastador. Un transeúnte capturó el momento y lo subió a internet, y la etiqueta chica de rostro puro persigue a su novio hasta el aeropuerto rogándole que se quede, se viralizó de inmediato. La identidad de Chloe quedó expuesta ese mismo día. Era una heredera de la alta sociedad neoyorquina, con un solo brazalete en la muñeca que valía decenas de miles de dólares. Han pasado 6 años, y aún se publican vídeos comparativos de Chloe. La chica desdichada y desconsolada del aeropuerto se ha convertido en la poderosa e influyente reina de la élite neoyorquina, con una mirada noble y feroz. El subtítulo del vídeo dice, ¿se arrepiente ahora el chico del aeropuerto? ¿Se arrepiente? Quizás. Si hubiera sido un poco más decente durante la ruptura, esta misión no sería tan difícil. Lien detectó una pista de correo en el bar Kaka. Anfitrión, por favor, acude al lugar lo antes posible y usa tu estatus como su primer amor para ridiculizarlo y menospreciarlo. Liam, el joven adinerado que persiguió a Chloe sin descanso en nuestro último año de preparatoria. Tras descubrir que yo era su novio, incluso se desvivió por provocarme, rompiendo mis exámenes, salpicándome con agua, intentando obligarme a romper con Chloe. Me mordí el labio. Sistema, tienes pésimo gusto para las pistas de correo. Host, solo necesitas completar tu misión. La voz del sistema seguía fría. El bar de medianoche estaba animado y bullicioso. Llevaba una chaqueta negra y me movía el cuerpo al ritmo de la música entre las bailarinas. Aunque no nos habíamos visto en años, el hombre a lo lejos me notó. Su mirada se clavaba en cada uno de mis movimientos. Sonreí con suficiencia y me giré para mirarlo. Al poco rato, 2 hombres de negro me sacaron de la pista. Así que de verdad eres tú, Ethan. No puedo creer que te hayas atrevido a volver. Hizo girar su bebida, observándome con desprecio, con un tono tan arrogante como años atrás. Me froté la muñeca y me senté frente a él, mirándolo con ojos divertidos. ¿Qué pasa? Me temo que yo, su primer amor, volveré y te robaré a Chloe. ¿Miedo? Parecía como si hubiera oído un chiste, con las comisuras de los labios alzándose en una sonrisa. Debería ser tú quien tenga miedo. No solo la estafaste, también la estafaste. Te buscó durante años y no te encontró, y ahora has aparecido por tu cuenta. Deberías saber que Chloe odia el engaño y la traición más que nada. Adivina cómo te va a torturar una persona tan vengativa como ella. Me miró con una expresión de satisfacción. Eso no cambia el hecho de que soy su primer amor. Mi tono era indiferente. La sonrisa en sus labios se desvaneció notablemente. Eso ya era cosa del pasado, recalcó. Al menos era el pasado.
Me aferré a ese punto, y mientras nos mirábamos fijamente en medio de la música de fondo, la sonrisa en mis ojos se ensanchó. Finalmente perdió la compostura, inclinándose hacia mí y apretando los dientes, furioso. Ethan, ¿de verdad crees que todavía te querrá? Has estado ausente durante tantos años. Ahora, quien está a su lado soy yo. A quien amas soy yo. Te lo advierto, no te hagas ilusiones. Dicho esto, abrió su teléfono y me señaló con fuerza el titular rojo y en negrita de un artículo de noticias de entretenimiento. El actor de renombre, Liam, fue visto en un momento íntimo con una socialité neoyorquina, y se reveló un rumor de romance. Las fotos eran borrosas de un hombre y una mujer de espaldas comiendo en un restaurante, caminando uno al lado del otro por la calle y subiéndose a un coche uno tras otro. Hice clic y el perfil borroso se amplió. No lo dudes, es Chloe, sonrió con sorna, con una expresión de triunfo en el rostro. No digo que no sea ella, dije con voz débil. Resopló y abrió su álbum de fotos para mostrarme más. El fondo parecía una reunión familiar. El hombre estaba de pie junto a la mujer, rodeándola íntimamente con el brazo y una sonrisa dichosa en el rostro. En 6 años, había perdido por completo su aura de niña. Vestida con un vestido rojo, parecía fría y poderosa, su mirada en la foto era completamente indiferente. Solía ser fría y reservada, inaccesible para los desconocidos, pero dejaba que sus pestañas se movieran cuando le tocaba el pequeño lunar en la comisura del ojo, complaciéndose con mi tacto sin pestañear. Nunca fue así, exudando una aura opresiva que hacía que la gente se sintiera asfixiada. Una Chloe un poco desconocida. Como si leyera mi mente, el sistema habló con frialdad: nadie se queda en el mismo sitio, anfitrión. Es imposible para ella recordar por completo los sentimientos de entonces. Tu estatus como su primer amor ahora es solo una tapadera. Solo necesitas usar esta tapadera para completar tu misión. Guardé silencio un momento, luego bebí el vino de mi copa de un trago y sonreí. Es imposible recordarlo del todo, pero ella tampoco puede haberlo olvidado por completo. Justo cuando me levantaba para irme, la persona detrás de mí se levantó de repente y gritó: Ethan, ahora solo me ama a mí. Te lo repito, no vuelvas a aparecer por aquí o te despellejará vivo. ¡Qué terco! Hice una pausa, me di la vuelta y sonreí. Vaya, qué lástima. Acabo de firmar con la empresa de Chloe. Supongo que nos veremos todos los días de ahora en adelante. Ethan, lo haces a propósito, ¿verdad? Estaba furioso. Sí, a propósito. No he olvidado lo que me hiciste entonces, usando el dinero de tu familia para acosarme. Adivina a quién irán a parar los recursos de la empresa en el futuro, a ti o a mí. Seguía sonriendo. Se puso pálido de ira, tomó su copa de vino como si fuera a lanzármela, pero al instante siguiente se quedó paralizado. Por un instante, sentí como si la música del bar se hubiera detenido. Sentí algo y seguí su mirada, girando la cabeza. En medio del ruido, una figura borrosa pero familiar se enfocó. Una mujer con un vestido rojo, sin abrochar del todo los botones, con el flequillo ligeramente despeinado por el viento, como si hubiera venido corriendo de una reunión. Innumerables ojos en el bar estaban fijos en ella, pero ella simplemente se quedó allí, mirándome. Entre la multitud y el caos, parecía un sueño, un reencuentro largamente esperado. Supuse que debía odiarme, pero no vi odio ni resentimiento en sus ojos. En cambio, había una emoción latente y oculta, difícil de expresar con palabras. Oye, ¿cuánto tiempo sin verte? Al final, fui el primero en hablar, sonriéndole y saludándola. Terminamos cenando juntos. Durante toda la comida, Liam no dejaba de servirle comida a Chloe, cada gesto demostraba la intimidad que había adquirido. Chloe, en cambio, apenas hablaba, con la mandíbula apretada y el rostro inexpresivo, sin embargo, su mirada era contenida pero apasionada, y al mirarla con más atención, incluso un poco cautelosa. Debía admitir que era una imagen completamente contradictoria en ella. Finalmente, cuando sirvieron el postre, Liam vio los 3 pequeños mousses de color amarillo anaranjado y se rió a carcajadas. Ay, Chloe, aún así pediste mi favorito. Recuerdo que Ethan es alérgico a los mangos, ¿verdad? Su mirada triunfante se posó en mí, pero justo cuando terminó de hablar, el camarero me trajo otro plato pequeño de postre. Señor,
su mousse de chocolate. Miré a la mujer frente a mí. Para usted, dijo en voz baja, pero sus ojos no pudieron evitar posarse en mí, llenos de una leve expectación. Era mi sabor favorito de entonces. Hice una pausa y sonreí cortésmente. Gracias, Chloe. Siguiente misión. Abrir una brecha entre los protagonistas masculino y femenino y arrebatarle el guión al protagonista masculino. En el baño, me miré al espejo, atónita. ¿Así de simple? El sistema se detuvo un momento. Anfitrión, más te vale tener una idea clara de ti mismo. No olvides cómo abandonaste a la protagonista en aquel entonces. Me lavé las manos y reí. Sistema, creo que subestimas el poder letal de un primer amor. En el espejo, una mirada larga y fría se cruzó de repente con la mía. ¿Pasa algo? Me quité el agua de las manos y me di la vuelta con calma. Ella frunció los labios, mirándome en silencio, con los ojos tan oscuros como la tinta. Su garganta se movió, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Solté una suave risa y la llamé con indiferencia, Chloe, con el final de su nombre cadencioso hacia arriba, como solía hacerlo. La mano a su lado se apretó de repente, y sus nudillos se pusieron blancos. Me quedé allí, sonriendo, observándola expectante. Sistema, ¿lo ves? Un primer amor no tiene por qué hacer nada. Con solo estar aquí, puede hacer que su corazón sufra un dolor insoportable. El sistema guardó silencio un buen rato antes de decir, anfitrión, eres cruel. ¿No son ustedes los que crearon esta misión, los crueles? Bajé la mirada con calma. Insistieron en darle a esta historia interrumpida el peor final posible, haciendo que la chica viera como todo lo que una vez amó se desmoronaba en una tragedia. No recuerdo cómo empezamos a besarnos. Solo recuerdo que, al mezclarse nuestras respiraciones y encontrarse nuestras miradas, las emociones en sus ojos estallaron en una oleada. Al instante siguiente, me tenía acorralado contra la pared, sus besos caían sobre mí, urgentes, opresivos y vengativos. Justo cuando estaba a punto de quedarme sin aliento, ella fue bajando el ritmo, volviéndose amable, devota y cautelosa. Más tarde, me abrazó con fuerza, con la frente apoyada en mi cuello, respirando profundamente, con una expresión increíblemente dolida y frágil. Mi corazón tembló ligeramente y creí sentir una ligera humedad en el hombro. Miré su cabello ligeramente despeinado y no pude resistirme a estirar la mano para arreglarlo. Tengo una habitación en el último piso, quiero subir un rato. Su voz sonaba apagada y ronca. La habitación estaba oscura, no habíamos encendido las luces. Mis besos aterrizaron en su cuello, en su clavícula. No pudo soportarlo, se desplomó en el sofá, jadeando con dificultad. Mordí suavemente su lóbulo, con voz suave y practicada, mientras reía entre dientes, Chloe, ¿te gusta esto? Su expresión claramente flaqueó. La estaba usando nuestro pasado para manipularla. Su expresión se volvió fría, y justo cuando estaba a punto de apartarme, la besé de nuevo. Abrí sus labios con suavidad, venciendo metódicamente sus defensas, y poco a poco, la mano que pretendía apartarme perdió fuerza. ¿Qué quieres?, preguntó con voz ronca y emociones contenidas. El enrojecimiento de sus ojos no se había desvanecido, y sus uñas dejaron marcas rojas en mi espalda. Pensé que me preguntaría dónde había estado todos estos años, por qué no volví, por qué le mentí, o tal vez saldaría viejas cuentas y me diría cosas duras, pero no hizo nada de eso. Decidió preguntarme sobre el presente, sobre cuál era mi propósito al acercarme a ella. Apoyé la barbilla en una mano, acariciando distraídamente sus labios con los dedos. Sonreí. El papel principal en la nueva película de Liam. Sabes que no me gusta. Anfitrión, no deberías ser tan directo. El sistema, como si no pudiera soportarlo, no pudo evitar intervenir. Nadie estaría de acuerdo con eso en estas circunstancias. ¿De verdad? Entrecerré los ojos, mirando a la mujer frente a mí. Apretó los labios con fuerza, mirándome a los ojos. Incluso podía sentir el subir y bajar de su pecho, el leve susurro de su respiración. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¿Trato?, preguntó. Las defensas que había construido en su corazón se rompieron sin esfuerzo. Se le hizo un nudo en la garganta,
y mirándome fijamente, logró sacar un caballo. «Está bien». Mi sonrisa se acentuó. «Gracias, Chloe». Me enderecé, a punto de bajarme de ella, y comenté con naturalidad: «Sistema, te sugiero que no digas nada cuando esté en una misión en el futuro. Es vergonzoso cada vez que te demuestran que estás equivocado». De repente, unas manos cálidas me rodearon la espalda baja y me tomaron por sorpresa. Me dejé caer en su regazo. «Ethan». Hundió la cabeza en mi cuello, respirando profundamente. Me quedé paralizada, con la mente en blanco por un segundo. Una voz apagada, baja y ronca salió de mi cuello, llena de una profunda impotencia y una dependencia indescriptible. Dijo: «Por favor, no juegues conmigo así. No lo soporto». Chloe me llevó de vuelta. El coche se detuvo suavemente frente a un hotel. Justo cuando me desabrochaba el cinturón para salir, de repente me agarró del brazo. «¿Te quedas aquí? ¿Qué pasa?». Bajó la ventanilla y miró el neón del hotel, al que le faltaba una letra, y la recepción, desocupada. «No es seguro. Este hotel fue investigado por problemas hace unos años». La tenue luz de la lámpara del techo del coche proyectaba un cálido brillo en su cabello. Me miró, moviendo ligeramente los labios. «Quédate en mi casa, ¿vale?». No respondí, solo seguí su mirada por la ventana. Una vieja ventana de madera crujió con el viento, y los alrededores estaban desolados, sin una sola persona a la vista. El sistema me había llevado al bar justo después de aterrizar, así que tuve que buscar un hotel cercano para dejar mi equipaje. El lugar parecía decente por la tarde, pero por la noche, tenía una atmósfera inexplicablemente inquietante. «Está bien». Tragué saliva. «Lo revisé esta tarde. Es habitable». Ya había decidido en secreto subir corriendo las escaleras lo más rápido posible, cerrar la puerta con llave y meterme entre las sábanas. Justo cuando mi mano tocó la manija de la puerta del auto, la persona a mi lado habló de repente. Creo que vi pasar a una mujer con un vestido rojo y el pelo suelto. Al ver mi vacilación, añadió en voz muy baja: «Creo que estaba flotando». Tras un breve momento de vacilación, solté con decisión el pomo de la puerta y me recosté en el asiento. A la 1 de la mañana, la villa de Chloe aún estaba bien iluminada. Me maravillaba de lo extravagantes que eran los ricos cuando abrí la puerta y vi a una mujer bien arreglada sentada en el sofá, vestida con ropa opulenta y con maquillaje ligero. Me resultaba vagamente familiar. «¿Por qué has vuelto tan tarde?». En cuanto oí la voz áspera, lo recordé. Era la madre de Chloe. Su mirada se posó en Chloe y luego en mí, llena de evidente desdén y arrogancia. Chloe se colocó tranquilamente frente a mí, bloqueando por completo la mirada de su madre. Su madre removió lentamente su café, frunciendo el ceño. Su tono, el de siempre, era condescendiente. «Chloe, pensé que eras más sensata». Liam me contó todo lo que pasó hoy. «Mamá», la interrumpió Chloe con una mirada indiferente. «Creo que te dije hace mucho tiempo que no te metieras en mis asuntos, sobre todo en mis relaciones. No sé qué has estado intentando hacer estos últimos días». La voz fría y despiadada hizo que el rostro de su madre cambiara al instante. Dejó la taza de café sobre la mesa de golpe, alzando la voz. «Chloe, ¿qué clase de actitud es esta? Después de criarte durante tantos años, ¿así me hablas? Nunca debí haberte traído de vuelta. Debería haberte dejado morir de hambre en la calle como a tu madre». La voz estridente me atravesó los oídos y bajé la cabeza instintivamente. Sí, Chloe era la hija ilegítima de su padre. La vasta empresa familiar necesitaba un heredero. De no ser porque todos los hijos legítimos habían muerto jóvenes, su madre jamás habría accedido a traer a Chloe a casa. Le disgustaba esta niña, y fue ella quien difundió los rumores de que era hija ilegítima. Esto llevó a que Chloe pasara toda su juventud siendo excluida y objeto de chismes. En aquel entonces, era callada y reservada. Podría decirle 10 frases y quizá ni siquiera respondiera una. Al verme seguir a Chloe a diario, muchos se reían de mí, preguntándome si estaba intentando recrear la fantasía de una directora ejecutiva dominante, intentando derretir un iceberg con amor. Pero solo yo sabía que Chloe no era un iceberg. Me escuchaba en silencio,
Me traía mousse de chocolate cada fin de semana y esperaba en silencio a que la tomara de la mano durante cada encuentro entre laboratorio y clase de psicología. Y cuando supo que mi salud estaba delicada, me ofreció todo su dinero. No lo acepté. Simplemente me reí mientras me secaba las lágrimas, diciéndole con voz temblorosa que tenía una cardiopatía congénita, que era incurable y que mi corazón podía parar en cualquier momento. Solo podía aprovechar cada momento con desesperación, intentando vivir mi vida al máximo. Era el sistema que me daba esperanza. ¡Pum! El jarrón cayó al suelo con un ruido fuerte. La madre de Chloe estaba allí, con el pecho agitado y el rostro pálido de ira. Chloe no se inmutó, simplemente se sacudió un polvo inexistente del hombro. Madre, dijo con indiferencia, ¿te has olvidado de que el responsable del negocio familiar ya no es mi padre? Si sigues destrozando cosas así, no te lo voy a consentir. Chloe, tú. Ya basta. Esta es la última vez. Chloe la interrumpió fríamente. Si alguna vez vuelves a organizar una cena para Liam y para mí, o contratas a paparazzi para que te tomen fotos, no me culpes por no considerar nuestros años de relación. Es más, también me volveré contra la familia de Liam. Esas fotos de Liam, todo tendrá una explicación. ¿No sabes que hago esto por tu bien? ¿Por el bien de esta familia? No entiendes nada. ¿De verdad? Pero no creo que la familia sea tan débil como para depender de una alianza matrimonial para sobrevivir. Al ver que su supuesta hija estaba fuera de control, montó en cólera y de inmediato me atacó. Sabía que algo pasaba. Es porque este cabrón ha vuelto. ¿Acaso eres digno? Las mismas frases de siempre. Nunca había perdido una discusión con ella en aquellos tiempos. Abrí la boca, listo para soltar una sarta de maldiciones. Pero antes de que pudiera decir una palabra, oí la dura reprimenda de Chloe. «¿Basta?» Las lágrimas de su madre comenzaron a correr repentinamente, sus labios temblaban, incapaz de hablar. Las pupilas de Chloe estaban oscuras, su mano a su costado se cerraba lentamente en un puño. Miró fijamente a su madre, hablando despacio y con claridad, palabra por palabra. «Madre, también te lo he dicho, no dejes que te oiga calumniarlo». Sacó una tarjeta de su bolso y la arrojó sobre la mesa, delante de su madre. «Este mes, quizás deberías viajar al extranjero. Cualquier lugar está bien, solo que no te presentes delante de mí». Después de despedir a su madre, Chloe me llevó a la habitación del segundo piso. El espacio era amplio, con un cómodo sofá de cuero, un amplio vestidor y dos almohadas cuidadosamente colocadas sobre la mullida y amplia cama. Dudé en la puerta. «¿Vives aquí sola?» «¿Sola?» «Durante muchísimo tiempo», dijo, apoyada en el marco de la puerta, con la mirada baja. El reloj de pared de estilo europeo marcaba exactamente las 2 de la mañana. Me invadió una oleada de somnolencia y no pude evitar bostezar. Me di la vuelta y murmuré, ¿tienes una habitación de invitados? ¿Podrías prepararme una? Me agarró la muñeca. Me detuve y miré hacia atrás. Me miró fijamente, con el flequillo cayéndole sobre la frente, y su voz muy suave me preguntó, ¿puedes dormir aquí? Al mezclarse nuestras respiraciones y encontrarse nuestras miradas, el deseo en sus ojos comenzó a desbordarse, vasto y abrumador, casi ahogándome. Mi mirada se desvió e intenté retirar la muñeca, pero ella me agarró con más fuerza, sus ojos oscuros me miraban obstinadamente, sin pestañear, sin poder soltarse. «Chloe», la llamé. En cuanto las palabras salieron de mi boca, la presión en mi mano se aflojó de repente. Apartó la mirada, sus largas pestañas ocultaban la emoción en sus ojos. «Lo siento», dijo en voz baja, con un tinte de dolor. Al ver su expresión, se me encogió el corazón inexplicablemente. Al verla darse la vuelta y alejarse, la llamé de repente, «Chloe». Se detuvo y se giró. Bajo su mirada, respiré hondo y dije lentamente, «Olvídalo. No hace falta preparar nada. Puedo dormir aquí». La luz de la luna fuera de la ventana era excepcionalmente brillante. Estaba hojeando un libro distraídamente en la mesita de noche cuando el espacio a mi lado se apagó de repente. Se había sentado. «¿Qué estás leyendo?» Su voz era ligeramente grave. Se inclinó, impregnando su cuerpo del aroma húmedo del baño y de un agradable gel de ducha. «Tu libro».
Un libro sobre el tratamiento del insomnio. Alguien me lo regaló. Hojeé algunas páginas al azar y lo volví a dejar en la mesita de noche. Después de apagar las luces, el único sonido en el silencioso espacio era nuestra respiración. Después de un rato, no pude resistirme a preguntar: Chloe, ¿tienes insomnio a veces? De vez en cuando. ¿En qué piensas cuando no puedes dormir? En dormir. Me reí. La suave brisa nocturna mecía las cortinas ligeras y suaves. La que decía tener insomnio se durmió enseguida, mientras que yo, extrañamente, no pude dormir. Me abrazó con demasiada fuerza. Logré apartarla, pero volvió a envolverme. Olvídalo. Respiré hondo. La persona detrás de mí me sostenía, durmiendo profundamente. Me quedé de lado, mirando fijamente durante un buen rato la frontera entre el día y la noche a lo lejos. Anfitrión, en plena noche, la voz del sistema sonó de repente: no te acerques demasiado, sistema. La interrumpí. ¿No crees que eres un poco pervertido? Miras cuando la gente se besa, miras cuando la gente duerme. ¿No tienes ni idea de lo que es una clasificación R? El sistema era inusualmente silencioso. La película en la que se suponía que iba a participar Liam era una adaptación de una gran propiedad intelectual. Cambiar al protagonista masculino así como así causó un gran revuelo en redes sociales. ¿Qué demonios? ¿Quién es Ethan? Nunca había oído hablar de él. Es una locura. Un completo desconocido le arrebató el guión a una estrella de primera. Inaudito. Debe tener una sugar mama, si no, ¿cómo podría hacerlo? Todo el mundo sabe que la familia de Liam es rica y que su novia es la jefa de la empresa. ¿Cómo iba a perder? Amigo, ¿no lo habían desmentido ya? El jefe no tiene nada que ver con él. En menos de medio día, la etiqueta, el rol de Liam robado, se convirtió en tendencia. La mitad de los comentarios me insultaban, la otra mitad se solidarizaban con Liam. Los hojeé distraídamente y luego colgué el teléfono. Sistema, ¿cuál es la siguiente misión? Aprovechar la filmación, abofetear a Liam, pelear con él y exponer su historial de acoso escolar a los medios, sumiendo al protagonista masculino en una tormenta de controversia. Me había convertido en el protagonista masculino de esta película, y como Liam no se atrevió a renunciar al proyecto, le dieron el papel de segundo protagonista masculino. Me asignaron al mejor agente del sector, junto con un asistente, guardaespaldas, un maquillador y todo lo demás. Incluso tenía mi propio camerino, un privilegio reservado para las grandes estrellas. Disfrutaba del aire acondicionado y leía el guión. La primera escena fue una bofetada. La razón fue que el segundo protagonista se había acostado con la protagonista. El protagonista lo hizo arrastrar para interrogarlo, pero no solo se jactó, sino que también declaró que lo reemplazaría tarde o temprano. En un ataque de ira, el protagonista masculino le dio varias bofetadas. De hecho, este papel le sentaba bastante bien a la personalidad de Liam. Sistema, con tantas bofetadas, ¿acabará sangrando? La armadura argumental del protagonista masculino no es solo para presumir, presentador. Deberías preocuparte más por ti mismo. Al principio, Liam tenía un doble, pero al empezar el rodaje, el director dijo que un primer plano no necesitaba un doble. Al verlo arrodillarse ante mí, humillado, me dieron ganas de reír. Cuando le di mi primera bofetada, Liam explotó. Ethan, ¿qué significa esto? ¿No se suponía que debíamos fingir? Parpadeé con inocencia. Lo siento, no sé cómo actuar. Consciente de las cámaras, no se atrevió a hacer una escena en ese momento. Director, hagamos otra toma. Zas. La segunda bofetada aterrizó con una ráfaga de viento, despeinándole el pelo. Creo que es mejor hacerlo de verdad. ¿Cómo podemos lograr un efecto realista fingiendo? Pregunté, fingiendo seriedad. El hombre frente a mí no lo soportó más. Me agarró del cuello y me empujó contra la pared con la mirada encendida. Ethan, ¿sabes quién soy? ¿Crees que voy a mandar a mis guardaespaldas a encargarse de ti ahora mismo? ¿Recuerdas lo mal que te sentiste en ese callejón? Liam, lo interrumpí con una leve sonrisa. Realmente no has cambiado nada. El camarógrafo estuvo excepcionalmente preciso y nos enfocó de inmediato.
La imagen que Liam se había forjado en la industria era la de un joven maestro excepcional, orgulloso e independiente, de familia adinerada. Innumerables fans lo seguían, llamándolo guapo. Me preguntaba qué pensarían al descubrir que su ídolo era en realidad el cabecilla del acoso escolar. Ignoré su mirada feroz y de advertencia, y dejé que mis guardaespaldas se lo llevaran. Frente a la cámara, le conté con calma todo lo que había hecho en aquel entonces. Los estudiantes de secundaria a los que intimidaba eran guapos y amables. Incluso pasar a su lado unos segundos más despacio podía convertirse en motivo de su tormento. Los incidentes que la escuela había ocultado en aquel entonces salieron a la luz en ese momento. Los temas de tendencia en redes sociales volvieron a estallar. Se retiraron todas las recomendaciones de Liam y muchos programas de variedades lo eliminaron. Internet se llenó de llamadas a boicotearlo. Algunas víctimas publicaron largos ensayos que daban testimonio de sus experiencias. El tormento que sufrieron en su juventud finalmente estaba siendo reivindicado por el tiempo. El segundo protagonista masculino tuvo que ser reemplazado y el rodaje se detuvo temporalmente. Cuando volví a casa por la noche, Chloe dijo que vendría a recogerme. El equipo tenía coche y mi asistente podría haberme llevado, pero insistió, así que la dejé. Al anochecer, el cielo se tiñó de un suave púrpura rosado. Un coche lujoso y discreto, con las luces traseras destellantes, se detuvo lentamente frente a mí. ¿Por qué conduces tú? Abrí la puerta y subí. Llevaba un vestido negro de escote pronunciado, con un aire elegante pero informal. Un brazalete adornaba su muñeca pálida y fresca, y parecía que la habían estilizado meticulosamente. El conductor se había tomado el día libre, dijo, sin cambiar de expresión. Se giró hacia un lado y sacó una delicada caja negra de un compartimento, atada con un hermoso lazo. ¿Qué es esto? Un regalo para ti. Me quedé atónito. Abrí la caja y sonreí. No es un día festivo ni nada. ¿Por qué me das un regalo? Tengo demasiado dinero. Me está quemando el bolsillo. ¿Está bien? Me quedé sin palabras. Ella frunció los labios, mirándome de reojo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Las yemas de sus dedos se apretaban lentamente. Al cruzarse nuestras miradas, la luz en las suyas se atenuó gradualmente. No sé por qué, pero de repente sentí una punzada de lástima y finalmente extendí la mano. Bueno, solo por esta vez. Colocó el regalo en mi palma junto con una llave de plata. ¿Qué es esto? La llave de la habitación al final del pasillo del segundo piso. Justo después de cenar, Chloe recibió una llamada de su asistente diciendo que había un asunto urgente en la empresa. No regresó hasta bien entrada la noche. A la luz de la luna, miré la llave sobre la mesa durante un buen rato. La introduje en la cerradura y la puerta cerrada de la habitación al final del pasillo del segundo piso se abrió. Una ligera nube de polvo se levantó y la brillante luz de la lámpara de araña cayó en cascada, deslumbrándome. Era un enorme armario de estilo europeo. Cada compartimento estaba lleno de regalos, regalos de San Valentín, cumpleaños, Navidad y Año Nuevo. Cada caja de regalo tenía una hermosa etiqueta dorada con un mensaje corto. Ethan, las rosas no duran mucho, así que convertí cada pétalo en una muestra para que la veas cuando regreses. Está nevando, Ethan. ¿Hace frío donde estás? Ethan, feliz año nuevo. Estos regalos exquisitos, caros y considerados yacía allí en silencio, esperando a que su dueño los abriera. A través de ellos, me pareció ver incontables momentos en el tiempo, Chloe con un vestido rojo allí de pie, dejando que la luz fragmentada la cubriera, contemplando aturdida una habitación llena de regalos. En el centro del armario, bajo una cúpula de cristal transparente, estaba el anillo que había vendido. Ella lo había comprado y lo exhibía allí para hacerle compañía día y noche. De repente, mi corazón empezó a latir con fuerza. Me temblaron las yemas de los dedos al tocar la cúpula. Una lágrima cayó al suelo. Extendí la mano y me toqué la cara. Ya estaba empapado de lágrimas. Una emoción tumultuosa y sin precedentes me atormentó el pecho, aplastándome, dificultándome la respiración. En aquel entonces, parecía estar profundamente enamorado de alguien. ¿Sistema, era yo? Antes de que pudiera terminar mi pregunta, el sistema respondió,
en aquel entonces, para permitirte empezar una nueva vida, borramos parte de tus emociones. Así, en incontables noches solitarias, solo ella luchaba, extrañando a la persona lejana una y otra vez. Anfitrión, este lugar no te pertenece. Tendrás que irte tarde o temprano. No respondí, solo miré fijamente los regalos, con lágrimas corriendo por mi rostro sin control. Anfitrión, el sistema habló de nuevo, lo sé. Respiré hondo, intentando desesperadamente calmarme, y salí de la habitación. El armario lleno de regalos desapareció poco a poco al cerrarse la puerta. Clic, cerrado. Una semana después, el equipo de rodaje reanudó el trabajo. Sabiendo que solo era un aficionado, renuncié al papel principal y acepté uno más pequeño. La villa de Chloe estaba en una zona semimontañosa, demasiado lejos del lugar de rodaje. Después de una sesión nocturna, mi asistente me encontró un hotel cercano. A la 1 de la mañana, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi una figura familiar, con aspecto cansado por el viaje, el pelo un poco despeinado y el rostro lleno de ansiedad e impotencia. ¿Tan tarde? ¿Pasa algo? Me hice a un lado para dejarla entrar. En cuanto se cerró la puerta, se arrojó a mis brazos, abrazándome tan fuerte que sentí que intentaba fundirme con su cuerpo. Dijo, Ethan, no te encontré. Su voz era ronca, baja y ligeramente temblorosa. El viento entraba por las cortinas transparentes y la luz de la luna proyectaba nuestras sombras abrazadas en el suelo. Le pregunté en voz baja, ¿no te escribí para decirte que no volvería esta noche? Tenía miedo de que me estuvieras mintiendo. Me quedé un poco desconcertado, pero luego sonreí. Bueno, ahora me ves. Estoy aquí, perfectamente bien, ¿verdad? No te irás otra vez, ¿verdad? Me abrazó aún más fuerte, con voz suave, como si temiera romper este sueño. Seguí sonriendo, pero no me atreví a prometer nada. La luna brillaba y el viento nocturno era un poco frío. Incliné la cabeza hacia atrás y bebí una copa de vino tinto. Me agarró la muñeca. ¿Tu salud está mejor ahora? Le sonreí y me bebí la otra mitad del vaso. ¿Curado en el extranjero? No, conocí a una curandera especial en un sueño. Me apoyé en la barandilla, contemplando las brillantes luces de la ciudad a lo lejos, y comencé a hablar lentamente. Podrías considerarlo el gobernante del mundo. Dijo que podía curar mi afección cardíaca, pero con una condición. ¿Qué condición? Que te deje. ¿Me crees? Giré la cabeza para mirarla. En sus profundas pupilas, mi reflejo era claramente visible. Apreté los labios con fuerza y de repente sonreí. Es broma, pero ella extendió la mano y me tocó el pecho. Pum, pum, pum. Un latido bajo y potente. En la quietud de la noche, mi corazón latía. Una vibrante señal de vida. Tras un largo momento, parpadeó con sus ojos doloridos y dijo con terquedad y seriedad, te creo, pero ¿podemos ser más cercanos como antes? No me rechaces ni me evites, ¿de acuerdo? Me miró, casi suplicante. La miré largo rato, y mi corazón se ablandó por un instante. Anfitrión, tarde o temprano tienes que irte. Sí, tengo que irme tarde o temprano. Hay cosas que si no las hago ahora, nunca tendré la oportunidad. Tras una larga y ansiosa espera, finalmente sonreí y acepté con dulzura, de acuerdo, antes de abrazarla. Al día siguiente, me llevó al set. Cuando estaba a punto de bajarme del coche, me di la vuelta y vi que seguía esperando allí. La miré, parpadeé, fruncí los labios y le lancé 2 besos al aire. ¿Los conseguiste?, le pregunté, como si no esperara que lo hiciera. Se quedó atónita por un momento, pero al segundo siguiente, las comisuras de sus labios se levantaron. Juguetonamente, extendió la mano y agarró el aire 2 veces. Los tengo. El sistema ya no lo soportaba. Anfitrión, no sea tan infantil. Ocúpese de sus asuntos, resoplé, alegre al entrar. En las sombras, alguien levantó su teléfono silenciosamente, capturándome a mí y al lujoso coche. Un vídeo de esto pronto apareció en los temas más populares. Los comentarios fueron en su mayoría negativos, claramente manipulados por alguien. Mira, solo lo mantiene una mujer rica. Lo sabía.
¿De qué otra manera podría haberle arrebatado el papel a mi ídolo? Exactamente. No tiene obras importantes a su nombre, y he oído que ya ha conseguido muchos patrocinios. Solo está usando a su sugar mama para entrar en la industria del entretenimiento y ganar dinero rápido. ¿Patrocinios? Lo había olvidado. Mi agente debió de haberlos firmado por mí. Solo llevaba menos de medio mes en la industria, y ya habían planeado mi agenda para los próximos 6 meses, diciendo que estaban decididos a convertirme en una estrella. El tema de moda en redes sociales fue rápidamente eliminado, probablemente por la empresa, pero los más perspicaces aún así notaron que el auto del vídeo se parecía mucho al de cierta socialité neoyorquina. Incluso lo compararon con la mujer y el auto de lujo del vídeo anterior de Liam. Y justo en ese momento, Liam publicó, ¿no tienes vergüenza? Robarle la mujer a otro. Causó un gran revuelo. Los chismosos internautas armaron un drama de inmediato, y las discusiones en línea fueron acaloradas. Al salir del trabajo, me acorralaron los periodistas. Señor Ethan, ¿podría contarnos? ¿Cuál es su relación? Me pusieron el micrófono prácticamente en la cara. Miraban con entusiasmo a la persona que estaba a mi lado, con el corazón lleno de chismes. Tomé la iniciativa de tomar la mano de Chloe, sonreí y dije con seriedad, es mi novia. La persona a mi lado tragó saliva y luego metió sus dedos entre los míos, entrelazando nuestras manos. Habló con calma por el micrófono. Mi novio siempre ha sido Ethan. Les pediría a ciertas personas que no se hicieran ilusiones. Los comentarios en redes sociales dieron un giro de 180 grados. Alguien desenterró que el chico del aeropuerto de hace tantos años era yo, el primer amor de la socialité neoyorquina. La sección de comentarios se llenó de gente que nos hacía piropos, maravillada de que existiera una mujer tan devota. Y Liam borró su publicación de la noche a la mañana. Sistema, ¿hay más misiones? La carrera de Liam está casi arruinada. He oído que se ha vuelto extremadamente volátil, destrozando cosas en casa todo el día. La misión del villano rival está prácticamente completa. Me quedé en la cama, en silencio un buen rato, y luego pregunté en voz baja, ¿me voy? Sí. Después de que termines de grabar esta película. Me di la vuelta y hundí la cara en la almohada. Son muy meticulosos, ¿verdad? Chloe se movió con ligereza al meterse en la cama. Me moví y extendí la mano para abrazarla. Se quedó un poco desconcertada, luego bajó un poco la cabeza y dijo en voz baja, pensé que estabas dormida. Todavía no. Te estaba esperando. Sentí el calor de su pecho y comencé con cuidado, Chloe, estoy pensando en dejar el mundo del espectáculo. Es demasiado agotador y mi cuerpo no lo aguanta. Apenas tuvo que pensar. ¿De verdad? No esperaba que aceptara tan rápido. ¿En serio? Dejé que la sorpresa se reflejara en mi cara y empecé a llenarla de besos, como un pajarito carpintero. No pudo evitar reírse de mi reacción, rodando para sujetarme, con los ojos llenos de una sonrisa inconfundible. ¿Será mucha molestia? No. La miré a los ojos, sin poder resistirme a recorrer con las yemas de los dedos los contornos de su rostro. ¿Cómo no iba a ser un problema? Tantos guiones y patrocinios, todos con contratos firmados. Solo los gastos de cancelación serían una suma enorme. Chloe, ¿hay algo que de verdad quieras hacer? Lo pensó seriamente. Muchas cosas. ¿Cómo qué? No respondió, pero su mirada se volvió críptica. Su garganta se movió levemente y un rubor se extendió por las puntas de sus orejas. Lo comprendí al instante. Mi rostro se sonrojó. Bien, empecemos por lo primero. Susurré, mirándola. Las luces de la habitación estaban apagadas. En la oscuridad, tomé la iniciativa de besarla. Busqué en internet 100 cosas que hacer en pareja y elegí algunas factibles. Fuimos juntos al cine. Cuando una escena graciosa en pantalla me hizo reír tanto que no podía mantenerme en pie, ella me miró de perfil, con los ojos entrecerrados por una sonrisa. Fuimos juntas a ver fuegos artificiales. Mientras las brillantes explosiones iluminaban el cielo, bajé la cabeza, junté las manos y le deseé sinceramente que estuviera bien. Fuimos juntos a un parque de atracciones. Cuando la noria llegó a lo más alto,
Con las luces de la ciudad centelleando a lo lejos, me puse de puntillas, la rodeé con los brazos y la besé profundamente. Fuimos a ver flores, a ver el océano, a ver las nubes en la cima de la montaña, y el primer rayo del amanecer, la magnífica y brillante puesta de sol. Incluso volvimos a nuestra antigua preparatoria y encontramos ese aula. No había cambiado nada. Pasé la mano por las marcas en el escritorio, un poco conmovida. Cada escritorio está exactamente donde estaba antes. Hice que alguien lo conservara, dijo, sacando una silla y sentándose, mirando la pizarra de enfrente. Cada vez que te extrañaba, venía aquí y me sentaba. Me senté en la silla junto a la suya, absorto en mis pensamientos. De repente, giró la cabeza, con la mirada clavada en mí, y dijo lentamente, esta es la primera vez que he girado la cabeza y te he visto. Al cruzar nuestras miradas, ella sonrió primero y yo le devolví la sonrisa. Sabía que le gustaba tomarme de la mano, abrazarme, besarme y estar cerca de mí. Al acercarse el final del rodaje, hice todo lo posible por satisfacer todos sus deseos en el tiempo que nos quedaba. A altas horas de la noche, miraba su perfil aturdido. Me pregunté si sería porque últimamente sonreía tanto, pero parecía que tenía una leve sonrisa en los labios incluso cuando dormía. Extendí la mano y justo cuando mis dedos estaban a punto de tocar su mejilla, el sistema, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, habló de repente, anfitrión, te lo recuerdo de nuevo, no te involucres demasiado en esta relación. Mis dedos se quedaron congelados en el aire un buen rato antes de retirarlos. Me recosté en la almohada y cogí el teléfono de la mesita de noche. Miré la página de reserva del vuelo un buen rato antes de pagar. El día que terminó la película, sonreí y brindé por todos los presentes, bebiendo mucho alcohol, como si emborracharme me hiciera olvidarlo todo. Cuando llegó Chloe, la abracé con alegría, pero no sonrió como siempre. ¿Por qué no estás feliz? Anda, sonríe. Le pellizqué las mejillas con alegría, dejándola que me ayudara a alejarme. Me sentó en el asiento del copiloto, con las manos apoyadas sobre mí, y mi visión se oscureció de repente. Me miró fijamente en la oscuridad un buen rato, con la garganta agitada. ¿Por qué reservaste un vuelo? Me quedé atónito por un momento, así que ella se enteró. Aproveché mi borrachera para decir una pequeña mentira. Solo quería viajar un poco al extranjero. La luz en sus ojos se quebró al instante. Preguntó con cautela, ¿no puedes ir? Bajé la cabeza, evitando su mirada. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, gimoteé y la aparté, dejándome caer contra el asiento. Miré hacia el otro lado. Ella se quedó fuera del coche un buen rato antes de subir. El coche estaba silencioso y oscuro. Hundió la cabeza en el volante, respirando hondo, con el pelo suave ligeramente despeinado. Después de un rato, se inclinó. Ethan, murmuró, con la mirada baja. Lenta y suavemente, recorrió mis labios con su dedo índice, con la voz ronca, como si hablara consigo misma. Si te vas, ¿qué haré? La única respuesta fue el silencio interminable y mis respiraciones largas y constantes en el coche. Suavemente, tocó el punto sobre mi corazón, donde latía, un latido a la vez. De repente, algo frío y húmedo me golpeó el dorso de la mano. Un ligero golpeteo, y la humedad se extendió por mi piel. En los últimos días, Chloe se volvió notablemente silenciosa. Dejó de lado mucho trabajo para estar conmigo, apreciando cada segundo que pasamos juntas. El día que me fui, me preguntó con cautela si podía despedirme. De acuerdo. Sonreí levemente y asentí. El aeropuerto estaba tan ruidoso y bullicioso como entonces. Ambos sabíamos que esta podría ser nuestra despedida definitiva. Arrastré mi maleta, caminando paso a paso. La distancia entre nosotros aumentó, con muchos viajeros pasando entre nosotros. Los anuncios del aeropuerto resonaban sin cesar. Ethan, mis pasos vacilaron un poco. Me había llamado así en el aeropuerto. Lo conté 49 veces. Esta vez, giré la cabeza y la vi allí de pie, mirándome a través de la multitud y el caos. Una sonrisa de dolor se dibujó en sus labios. Me dijo, cuando llegues, sé feliz. Si alguna vez quieres volver, no olvides buscarme. Siempre te estaré esperando. Esa habitación está llena de regalos que te compré.
La próxima vez que vuelvas, tienes que abrirlas. Han esperado demasiado, y yo también. Me sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, tan sinceros y fervientes como entonces. De repente, apreté el asa de la maleta con más fuerza. Una gran lágrima se acumuló en la comisura de mi ojo, a punto de caer. Te amo. Sus labios aún estaban curvados en una sonrisa, sus ojos, ligeramente rojos, me miraban. Su voz era baja, ronca y sincera. Mi corazón ardía para siempre. De repente, las lágrimas me corrieron por la cara. La cuenta regresiva del sistema se hizo más urgente. La oí repetir su ferviente y sincera confesión una vez más. Ethan, te amo. Para siempre. Cuanto más intentaba secarme las lágrimas, más caían, hasta que mi visión se volvió demasiado borrosa para ver el camino. En los últimos 3 segundos de la cuenta regresiva del sistema, pasé por seguridad. El avión despegó del aeropuerto y la ciudad se fue reduciendo gradualmente. Sistema, ¿es rápido el proceso de solicitud? Está bien. ¿Cuánto suele tardar? Quizás unos meses. Miré las nubes blancas por la ventanilla del avión, sollocé y dije con voz ronca, de acuerdo, gracias por su esfuerzo. Antes de irme, le pregunté al sistema si había alguna manera de quedarme. Decía que tenía que presentar una solicitud por escrito a mis superiores. Tu historia con la protagonista femenina es mucho más vívida y compleja, así que las probabilidades de éxito de tu solicitud son bastante altas. Sistema, supongo que no eres completamente inútil después de todo. Claro que no, respondió el sistema, exasperado. En el ciclo repetitivo de la vida, seguía yendo al trabajo, llegando a casa, comiendo solo, viendo películas solo. A veces, me paraba en la calle y me miraba fijamente en el escaparate de una tienda. De vez en cuando, tarde por la noche, sufría de insomnio y, inevitablemente, pensaba en esos ojos profundos y vulnerables, llenos de reticencia y anhelo. El tormento que ella había soportado por anhelo, lo experimenté todo, uno por uno. Aprendí a ser como ella, preparándole un regalo en cada festividad importante, llenando gruesos diarios con mis pensamientos y anhelos, esperando entregárselos en persona cuando nos volviéramos a encontrar. Con el paso de los años, las buenas noticias del sistema finalmente llegaron 2 años después. Sistema, ¿podría ser tu eficiencia laboral menor? Por una vez, el sistema no me replicó. Dijo sinceramente, felicidades, anfitrión. Resoplé, sin poder reprimir una sonrisa. Un día nevado de invierno, entré en la cafetería más cercana. El número que me había dicho innumerables veces que el usuario no existía por fin se conectó. Hola, una voz familiar y profunda salió del teléfono. Me quedé en silencio un momento, oyendo el leve sonido de su respiración y luego un susurro cauteloso y tentativo. Ethan, miré a la gente que entraba y salía de la calle y lentamente esbocé una sonrisa. Sí, Chloe, vuelvo. Punto de vista de Chloe, durante los 6 años que estuvo ausente, me mantuve centrada en las responsabilidades familiares, pero en secreto lo busqué innumerables veces, pero nunca tuve noticias. A veces, en las calles de un país extranjero, rompí a llorar de repente al ver a un desconocido pasar rozándome. La sensación de familiaridad era abrumadora, pero nadie a mi alrededor era él. Era como si estuviéramos separados en 2 mundos paralelos, y él hubiera pasado por el mío. Durante muchísimo tiempo, no supe nada de él. Todos decían que los sentimientos juveniles se desvanecen con el tiempo, pero ese no fue mi caso. Mi deseo de verlo se hacía cada vez más fuerte. Pensaban que lo odiaba, pero ¿cómo podía? En mis noches solitarias y oscuras, él fue quien me tomó de la mano. Fue quien estuvo a mi lado durante innumerables críticas. Él fue quien aportó el único toque de color a mis grises y opresivos años de instituto. Aunque el final no fue perfecto, el viaje fue completamente sincero. ¿Cómo podría odiarlo? Las emociones abrumadoras estallaron en el momento en que nos reencontramos. No sé si el cielo escuchó el llanto de mi corazón, pero allí estaba él en el bar, de pie frente a mí con una sonrisa en los ojos. Parecía un sueño, pero el dolor agudo en las yemas de los dedos me recordó que era real. Era él. Mi Ethan. En ese momento, no quería pensar en nada más. No quería hablar de esa partida, de esos engaños, de esas palabras que cortaban como cuchillos.
No quería hablar de la búsqueda casi desesperante de los últimos 6 años. Solo quería abrazarlo, sentir su aroma. Ethan, te amo, por eso decidí creerte cuando hablaste del sanador en tu sueño. Te amo, por eso decidí dejarte ir aquella noche de borrachera. Te amo, aunque te vuelvas cruel, despiadado y codicioso. Seguiré amándote. Los cuentos de hadas establecen estándares para un amante, pero en mi mundo, nunca los necesitaste simplemente por ser Ethan. Estuviste conmigo durante mi larga y opresiva juventud. Crecí entre dificultades y críticas. Para mí, no hay muchas cosas bellas en el mundo. La brisa vespertina que sopla desde el otro lado del río en un día de verano, tú a los 18 años cuya sonrisa podía matar, y, muchos años después, tus palabras, Chloe, vuelvo.